voy a empezar. Entonces, muchas gracias a todos por el tiempo para ver el video de hoy. Vamos a hablar del nuevo fondo de Quadriga que vamos a lanzar los próximos meses, el fondo LATAM Equity Opportunities. El fondo tiene como investment manager Banchile. Banchile es gestora de fondos chilena. Y aquí tenemos a Víctor Martínez y Gonzalo Cabaluz, que son los dos portfolio manager del fondo, y me van a contar un poquito quién es Banchile y cuáles son las oportunidades que tenemos actualmente en la región latinoamericana. Solamente una breve introducción sobre el por qué LATAM, para nosotros qué es LATAM. Si Gonzalo puede dejar el spider chart, sabemos toda la introducción, cuál es el problema de hoy, en términos de renta fija, de high yield, de public equity. Para nosotros, LATAM es una pieza importante de una cartera balanceada, global, diversificada, y LATAM representa el clásico, como nosotros decimos, delantero, es una estrategia de riesgo, entonces una estrategia que hace bien cuando en general los ciclos de mercado son positivos. Y por eso es una estrategia importante y para nosotros es un buen barbell entre lo que son acciones cíclicas, value, entonces que son más sensibles al crecimiento económico, y acciones más de largo plazo, crecimiento a largo plazo y de calidad. Y por eso que la sensibilidad de este fondo a factores de riesgo es muy alta, del universo de acciones latinoamericanas es muy alta la sensibilidad hacia factores de riesgo, y obviamente en caso de suba de volatilidad es un fondo que sufre como sufre el mundo accionario en general. Así que con eso dejo la palabra a Víctor y a Gonzalo, que van a hablar un poquito de Banchile y de la oportunidad en la región. Muchas gracias, Luca. Primero, partiendo de la presentación, me gustaría hacer un poco de una pequeña introducción de lo que es Banchile. Banchile es el mayor asset manager en nuestro país. Tiene cerca de un 23% de market share y administramos cerca de 12 billones de dólares. No solamente es el más grande asset manager en Chile, sino también es el que ha recibido los mayores premios tanto en el mercado local en los últimos años. Podemos ver, por ejemplo, la entrega de los premios Salmón, son unos premios internos que nosotros se manejan, digamos, en nuestro país. Hemos recibido 93 premios Salmón en los últimos 5 años, 27 premios de FundPro y 5 premios de Morningstar, incluido el relacionado con la estrategia de Latinoamérica. Banchile no solamente maneja activos líquidos, sino que también maneja activos reales, maneja activos, digamos, de empresas privadas, digamos de real assets. Tenemos el área, digamos, de renta fija, área, digamos, de equity, y la parte más de real assets. Nosotros en la particular, yo soy el Head of Equities de Banchile, y hoy día estamos con Gonzalo, justamente mostrándoles nuestra estrategia de Latinoamérica. En cuanto al equipo dedicado a Latinoamérica, hoy día contamos cerca de 10 personas que están full dedicadas al análisis y al encontrar compañías y estrategias de inversión en lo que es Latinoamérica. El equipo se divide en dos etapas, en dos partes. Un equipo de 4 personas que son las personas que tomamos decisiones, que son los portafolio managers. Ahí está Sebastián, que ve la parte chilena, Gonzalo, que ve Latinoamérica ex Chile, yo que soy el Head of Equity, y Franco Menichetti, que también es portafolio manager en nuestro equipo. Y adicionalmente tenemos un equipo bottom-up, que está compuesto por 6 personas, las cuales lo que hacen es encontrar alternativas de inversión, compañías para hacer, digamos, análisis de distinto tipo, cuanto a distintas métricas de valorización, DCF, múltiplo, y otras, para encontrar las mejores compañías y las mejores inversiones que se acoplen a la estrategia que nosotros llevamos a cabo en este vehículo. Y por último tenemos 2 analistas que son macro estrategas,
quienes nos entregan la visión de lo que está ocurriendo en Latinoamérica a nivel macro, político, que como sabrán también en Latinoamérica es muy importante, como también nos entregan el input de qué está aconteciendo a nivel global y cómo eso lo podemos bajar a nuestro portafolio y ver qué tan riesgoso podemos estar tomando nuestras posiciones o qué tanto riesgo estamos corriendo con distintas variables o condiciones de mercado, tanto locales de la economía latinoamericana como casos más externos. A continuación ustedes pueden ver ahí distintas biografías de quienes somos. Llevamos la verdad que bastante tiempo manejando esta clase de activos. Yo particularmente llevo 16 años manejando Latinoamérica y portafolios de equity. Gonzalo, que me acompaña en esta presentación, tiene 6 años manejando también portafolios conmigo. Sebastián Ramírez tiene 10 años de experiencia también, 11 años, perdón, trabajando con nosotros, manejando portafolios de equity, particularmente en el área de Chile. Y Franco, quien es más nuevo en el equipo, que lleva 4 años de experiencia, quien venía al área de estudios, justamente de esta área de estudios que les mencionaba, de la parte más bottom-up. Y acá está el equipo bottom-up, como les comentaba, ahí también ustedes pueden revisar las biografías de las distintas personas, y la siguiente está la biografía de las 2 personas que ven el estrategia macro. ¿Qué es importante de esto? Que tenemos un equipo, la verdad que si uno lo compara con grandes asset managers fuera, creo que el hecho de estar posicionados en Chile o en Latinoamérica, sí, y tener, digamos, contacto, digamos, con las compañías de forma directa y no estar basados en otros grandes centros financieros como sería Londres o Nueva York, nos permite tener mucho más el local bias y tener, digamos, mucho más contacto con aquello que está aconteciendo en el mercado doméstico, tanto en Chile como en Latinoamérica. En cuanto a oportunidades, la verdad que, por ponerlo en perspectiva, Latinoamérica tiene casi 500 millones de habitantes, Brasil obviamente siendo el país más grande, seguido por México. Si uno lo compara con otras regiones, estamos hablando de que es casi 1,7 veces la población de Estados Unidos, o casi 0,8 veces de la población de toda Europa, con un tamaño de mercado que la verdad que es gigante, sobre todo el mercado obviamente brasilero, que tiene casi 3.3 trillones, digamos, de dólares de GDP, y es un mercado que, si uno lo mira también a nivel demográfico, es una población bastante joven. Para que se formen una idea, en la población promedio en México, la persona promedio tiene 28 años, esa persona nunca ha tenido acceso a un auto, a una casa, y esa persona en el mediano plazo, en los próximos 10 años, digamos que es el periodo entre los 25 y los 45, que son la etapa en la cual las personas tienden a consumir y hacer mayor este tipo de inversiones, deberíamos ver un incremento y un boost en demanda de ese tipo de servicios. La siguiente. Otra cosa que es importante destacar en Latinoamérica es que es una región que la verdad que está bastante linkeada a lo que son los commodities. Obviamente esto para los ciclos positivos, tal como lo mencionaba Luca, cuando hay un risk on en el mercado y la gente tiende a tomar mayor riesgo, los commodities también tienden a tener un performance positivo, y eso obviamente que se traduce en mayores precios y mejores valorizaciones para los mercados locales. Para ponerlo en contexto, los puntos que están abajo, en el gráfico de abajo a la derecha, se puede ver qué porcentaje del PIB representa los commodities de los distintos países. Por ejemplo, el caso de Chile, casi particularmente el 11% del PIB está relacionado con commodities, y si ven por las barras y los colores, de este 11%, casi 80% es cobre. El caso de Perú es mucho más diversificado, pero también representa cerca del 11%. El caso de México, mucho más petróleo, al igual que el caso de Colombia. ¿Por qué es importante el tema de los commodities metálicos? Porque desde finales del año anterior y producto también de la pandemia, se ha visto todo un movimiento de descarbonización, de creación de mayores energías renovables, y esos son proyectos que la verdad que son muy intensivos en commodities metálicos, principalmente cobre,
los cuales, digamos, debieran ser un catalyst positivo para distintos países, como el caso de Chile o Perú, en los próximos años. Ahí también en la tabla pueden ver y apreciar cuán intensivos son distintas tendencias, como son el tema de los vehículos eléctricos, el tema de las energías renovables, y cómo, digamos, están posicionados, o cuán, digamos, posicionados estamos en Latinoamérica con respecto a eso. La siguiente, y acá los dejo con Gonzalo, pero acá ya entrando mucho más en el mercado interno y entendiendo por qué nosotros creemos que Latinoamérica ofrece una oportunidad comparativamente con otras regiones más desarrolladas, como vendría a ser Europa o Estados Unidos. Perfecto, no, gracias Víctor. Acá, como estuvo comentando Víctor, Latinoamérica tiene una exposición relevante a lo que son los commodities, y eso es lo que nosotros llamamos All LATAM, o sea, todo lo que venía de compañías ligadas a commodities, donde todavía sigue siendo bien representativo en los índices latinoamericanos, pero estamos viendo nuevas tendencias y nuevas compañías que están creciendo, que van a ser cada vez más representativos dentro de los índices latinoamericanos. Y aquí es donde identificamos tendencias como la de e-commerce, en el cual se vio acelerada por el COVID, pero aún así está en niveles muy, muy subpenetrados en comparación a lo que tienen países como China o Estados Unidos. En Latinoamérica, antes del COVID era un 5% de la penetración, se está viendo que los niveles deberían estar alcanzando los niveles de 10%, pero así entregando un espacio de crecimiento muy, muy relevante para los próximos años y décadas. Por otro lado, tenemos el negocio de las pequeñas y medianas empresas, que muchas de estas compañías no estaban digitalizadas. La verdad, entonces, para muchas de estas empresas fue bastante complicado navegar un poco en esta situación con baja movilidad, con la economía relativamente cerrada, y aquí han aparecido compañías en su símil a lo que uno podría ser un Shopify en mercados más desarrollados, que han digitalizado esta empresa, entregando la oportunidad de poder vender sus productos, sus servicios de manera online. Y acá hay un mercado muy, muy relevante por delante. Por otro lado está todo el negocio del uso del dinero digital. Aquí en Latinoamérica tenemos una población bastante desbancarizada o con bajo acceso al crédito, y eso ha generado también que el uso del dinero físico sea muy relevante aún en Latinoamérica, y para adelante estamos viendo que todo el mayor uso de las wallets, de las billeteras digitales, de los pagos electrónicos, de los bancos digitales, de las inversiones, en plataformas deberían tener un uso cada vez más relevante en la región. Y por último viene a ser todo lo que son las tendencias renovables. Acá tenemos dos fuentes de energía renovable importantes y que en Latinoamérica tenemos condiciones bastante buenas para su desarrollo. Viene a ser lo de viento, la energía eólica, donde en Argentina y en Brasil tenemos condiciones bastante positivas para el desarrollo de esta energía, y pues, la parte solar acá en Chile, donde las condiciones también generan que las capacidades de generación sean superiores a los que uno puede encontrar en otros lugares. Luego, cuando uno posiciona todas estas tendencias en lo que son los índices accionarios, la verdad es que uno encuentra que en Estados Unidos y en China estas tendencias se han desarrollado de manera bastante acelerada, y así es como uno puede ver que compañías que componen algunas de estas tendencias ya en Estados Unidos son un 91% y en China más de un 50%, y en Latinoamérica recién es un 20%. O sea, tenemos solo dos compañías que son Mercado Libre y BEC, que están dentro de las 10 compañías más relevantes de la región, y eso nos da un espacio significativo para lo que deberíamos esperar en los próximos años, donde todas estas compañías continúan acelerando su crecimiento y deberían ser más representativas dentro del índice, en contraposición a lo que son las compañías más estándares del viejo Latinoamérica, que nosotros llamamos, que son las compañías más ligadas a commodity, que deberían perder un poco de representatividad en los próximos años. Luego, llevando un punto que es la valoración, para nosotros ha sido una recuperación bastante fuerte lo que se ha visto en utilidades. La IPS en el 2021 tuvieron esta aceleración ligada principalmente a lo que fue la recuperación de los commodities. En Latinoamérica, más del 30% del índice está ligado a alguna especie de commodity, ya sean metales industriales o petróleo, y eso generó que los niveles de IPS esperados para los próximos 12 meses sean, en julio ya del 2021, hayan estado sobre un 20% de los niveles de pre-pandemia. Entonces, al final muestra un poco lo fuerte que ha sido esta recuperación, y lo que uno
tiende a pensar para el próximo año es que en el 2022 tienen toda la parte doméstica que aún tiene una base de comparación baja, dado que recién las compañías están empezando a experimentar mejoras sustantivas en esta segunda mitad del año, a medida que la movilidad y la vacunación se ha acelerado en la región. Y cuando uno lo lleva un poco en la perspectiva de la valoración en comparación a mercado emergente, vemos que estamos en el punto mínimo de los últimos 10 años. Entonces, al final esto nos deja también en una posición bastante atractiva para capturar en un call más de posicionamiento más value dentro de un portafolio, donde Latinoamérica hoy en día ofrece una posición atractiva desde el punto de valoración. Acá, Víctor, el tema del proceso de inversión. Yo creo que es muy importante, sobre todo en destacar nuestra política, nuestra filosofía. Nosotros somos inversionistas de largo plazo. Consideramos que en el corto plazo pueden haber ineficiencias de mercado, pero nuestra selección de acciones, nuestra selección, digamos, de compañías, está en función de una visión de largo plazo y cómo estas tendencias a las cuales hacía mención Gonzalo deberán verse implementadas o verse reflejadas en mayor crecimiento de utilidades y generación de valor para los inversionistas. Si lo vemos en un gráfico, y esto para mí es muy importante de mencionar, cuáles son los 5 pilares en los cuales nosotros nos basamos para tomar una decisión o encontrar las compañías en las cuales el portafolio invierte. Nos fijamos mucho en la calidad del negocio. En cuanto a calidad del negocio, entendemos o hacemos mención a la capacidad de las compañías de tener ventajas competitivas sustentables en el tiempo y que tengan retornos sobre la inversión del capital por sobre su costo de capital. Segundo punto importante es el tema del ESG, y acá es muy importante. En Latinoamérica han habido muchos casos, como ustedes saben, de corrupción. En Brasil hubo muchos casos, como el tema del Lavallato, y en ese sentido nosotros nos fijamos mucho en los gobiernos corporativos y cómo las compañías hacen tratamientos para los minoritarios. Tercer punto es el momento operativo. Nosotros creemos que el mayor catalizador de las acciones, y esta es nuestra definición básica del precio de las acciones, es el crecimiento de las utilidades. Mientras las compañías empiezan a mostrar crecimiento de utilidades, esto se va a ver reflejado en mayores, digamos, en mayores precios de los activos. Y como consecuencia también nos gusta encontrar compañías que tengan valuaciones que se condigan, digamos, con este crecimiento. En ese sentido, no tener compañías que tengamos que sobrepagar por este crecimiento. Pero la valorización pasa a ser un elemento menor dentro de todas estas variables. Como también les comentaba Gonzalo, la verdad que nosotros nos enfocamos en compañías que tienden a no estar tan linkeadas con el ciclo económico, como los ciclos políticos también, sino que más bien se van a ver beneficiadas por todas estas tendencias de largo plazo, como son los temas demográficos, la baja penetración que hay en estos servicios, y también la poca consolidación de ciertas industrias. Esto para nosotros es muy importante destacar, es el corporate access. En este sentido, nosotros somos muy activos en tener contacto con las compañías en las cuales nosotros tenemos inversión. Acá solamente para graficarlo, para mostrarlo, en los últimos trimestres hemos tenido un promedio de cerca de 100 contactos por trimestre con compañías, tanto con las que invertimos como también aquellas que consideramos como potenciales inversiones. Y la verdad que si ustedes se fijan, realmente hubo un cambio ahí de la forma presencial que teníamos a algo más de videoconferencias por el tema de la pandemia, pero seguimos manteniendo un ritmo de contacto con las compañías muy alto, y eso nos permite encontrar oportunidades que a lo mejor otros inversionistas no están viendo. Nosotros la verdad que, así como también tenemos en el portafolio, y Gonzalo lo va a comentar después, compañías muy large cap que todas la conocen, nosotros tratamos de encontrar aquellas compañías también que están en segundas pantallas, en el fondo, que son más bien mid y small cap, que son ideas de inversión que la verdad es no todos los inversionistas
las encuentran, y yo creo que el contacto con las compañías en ese sentido es clave para la hora de identificar este tipo de compañías. Perfecto. Y acá, para comentar un poco nuestra estrategia, nosotros cuando seleccionamos las compañías tenemos una estrategia bastante orientada a lo bottom-up. Y los resultantes de esto, nosotros podemos encontrar distintos clústeres de compañías que conforman nuestro portafolio. El primero, y yo diría el más relevante de nuestro portafolio, son los que nosotros clasificamos como los compounders. Son los negocios que tienen crecimientos relevantes y que tienen una perspectiva de crecimiento de mediano y largo plazo. Y aquí están muchas de estas tendencias que yo les mencionaba antes, de e-commerce, de fintechs, de energía renovable, compañías que tienen un potencial muy grande por delante, y acá es donde nosotros tratamos de alocar gran parte de nuestro portafolio. Luego viene los commodities. En commodities en particular, nosotros diferenciamos en dos grupos. Primero son los commodities que se vieron bien beneficiados por la crisis, que generó desbalance en lo que fue la oferta y la demanda, y que probablemente a medida que la oferta vaya recuperando y la demanda vuelve a niveles más normalizados, probablemente vamos a ir viendo que los precios van corrigiendo a rango un poco más bajo de los que llegaron en su pico, y eso podría generar que obviamente estas compañías no tengan un crecimiento de utilidades muy relevante en los próximos años. Y aquí voy a tocar principalmente el negocio de Iron Ore, que fue uno de las materias primas que se vio más impactado por este aspecto. Pero por otro lado tenemos un grupo de compañías que nosotros más gustamos, que son compañías que están ligadas a commodity, que tienen una tendencia más de mediano y largo plazo de demanda, que vienen a hacer todo estos cambios de la matriz energética, del uso de autos eléctricos, de la energía renovable, de las baterías, y que son demandantes relevantes de cobre, litio, aluminio, entre otras materias primas, en el cual nosotros tenemos la exposición en compañía de poder acceder a esas tendencias de demanda que vamos a ver en los próximos años. Entonces, esos son los commodities que nos sentimos más cómodos. Y por último, está el tercer grupo que nosotros llamamos los que se vieron un poco más perjudicados por la crisis, o sea, por las bajas movilidades, por el cierre de la economía, que son los COVID losers que nosotros llamamos. Y acá podemos encontrar compañías que van desde rentacar, desde carretera, administradores de carretera, concesionarias de aeropuerto, y toda la parte más de retail físico, como un FEMSA, un Renner, que va ligado a los Oxxos de tiendas de conveniencia, a Renner a venta de ropa en sus tiendas, que se vieron impactados, pero a medida que la vacunación se ha ido acelerando en la región, estamos viendo una recuperación muy rápida en sus niveles de venta, inclusive en algunas de ellas ya mostrando niveles superiores a los del 2019. ¿Y qué es lo que podríamos esperar de esto? No es solamente el efecto de recuperación de lo que venían antes de la pandemia, sino que vemos en estas compañías oportunidades de una consolidación mucho más potente en los próximos años. Sabemos que muchos de sus competidores se vieron impactados por la crisis, muchos salieron del mercado, quebraron, o algunos no tienen el capital suficiente y el balance para poder capturar las oportunidades que pueden venir en los próximos años. Y estas compañías, al tener acceso a los mercados de capital, sí tienen esos balances más robustos para poder capturar una consolidación un poco más fuerte en sus negocios. Y acá para mostrarles rápidamente lo que son el output al final de nuestro allocation en Latinoamérica, que como ustedes pueden ver, Brasil y México acá son los mercados más relevantes, principalmente Brasil, que es casi el 70% del índice, y el otro 20% en México. O sea, tenemos el 90% del índice entre estos dos países, y el otro 10% viene por los países andinos, que viene a ser la parte de Chile, Perú y Colombia. Acá mostrar un poco lo relevante que es desde el punto de vista sectorial y cómo eso uno lo puede clasificar en un estilo de inversión. Acá estamos hablando de que Materials pesa alrededor de un 22% en el índice, y un 10% pesa Energy, o sea, lo que es ligado a commodities, un 33%, y sumando el otro 15% que viene por la parte financiera, estamos llegando casi a un 50% de los sectores quizás más representativos o más linkeados a un estilo de inversión value. Entonces, por eso nosotros vemos Latinoamérica como una exposición a ese tipo de tendencia más value, aunque nuestro estilo de inversión se basa principalmente en encontrar compañías que puedan navegar en ciclo económico y político diverso,
dados la naturaleza y lo bajo penetrado que tiene su negocio. Y por último, mencionarle acá rápidamente lo que ha sido nuestro desarrollo en ESG. La verdad que esto viene ya desde el 2017, todo el avance que se ha realizado en temas de ESG. Hoy en día ya hay un equipo que está encargado en avances de esta materia para incorporarlo dentro de nuestro proceso de inversión. Y este proceso de inversión que está todavía en trabajo y se ha ido mejorando al correr de los años, también ha tenido premios en la región y en el país. Y eso un poco destaca el trabajo que ha hecho el equipo de estudio en esta materia y cómo lo hemos ido incorporando dentro de los portafolios de Banchile. Acá damos ejemplos solo para mostrarle un poco cómo tomamos un caso emblema de corporate governance que ocurrió en el 2015 y que se materializó fuerte en el 2017, un poco todo lo que pasó con JBS, una compañía de carne, una de las más grandes del mundo, que tuvo este problema de corrupción por el caso Lava Jato en Brasil y que generó obviamente un temor relevante de qué tan sustentable podría ser la compañía en el futuro, dado estos problemas de governance. La compañía ha ido abordando muchos de estos problemas con cambios en el board de directores, en las políticas que tienen con los minoritarios, y eso obviamente ha ido mejorando a poco la percepción, aunque sigue siendo algo que sigue generando muchas preocupaciones, pero sí aquí nosotros podemos ir mostrando cómo vamos traqueando ese proceso en las mejoras que van tomando las compañías para ya poder ser parte de nuestro proceso de inversión y poder capturarla si vemos alguna oportunidad interesante de inversión. Y por último, acá mostrarle lo que ha sido el retorno de nuestro fondo en los últimos 4 años. Yo creo que acá es relevante mencionar principalmente cómo nosotros vemos cuando establecemos nuestro proceso de inversión, un proceso de inversión que está pensando en el mediano a largo plazo, o sea, los compounders no es algo que se refleja en un corto plazo, tienen una mayor volatilidad, pero este es el resultado que nosotros podemos ver en un largo plazo de inversión. Y para mencionar un poco acá de los datos más estadísticos y de crecimiento de utilidades, que para nosotros es un elemento core dentro de nuestro proceso de inversión, el 2021 Latinoamérica se vio bien beneficiado, como estábamos hablando en una slide anterior, con respecto a la recuperación de utilidades por el sector de commodity. Lo que va a pasar en el 2022 es que muchas de estas empresas van a enfrentar bases comparables muy altas, donde los commodities tocaron su peak durante este año y probablemente en el 2022 vamos a tener precios más normalizados. Entonces va a generar que las EPS durante el 2022 en Latinoamérica a nivel de índice vayan a caer. Pero cuando uno ve nuestra composición de portafolio, dado nuestra componente de compañías ligadas a estas compañías que están dentro de las tendencias, las compañías que fueron golpeadas por la crisis y que recién en el 2022 vamos a ver una full normalización de estas compañías, es cuando uno vemos en el agregado que nuestro portafolio ofrece un crecimiento de utilidades en Latinoamérica y es lo que nos hace sentir tranquilos con nuestra estrategia de inversión de cara a lo que va a ser el 2022. Y por último, a modo de ejemplificar un poco lo que es nuestro proceso de inversión, aquí encontramos, por ejemplo, una compañía que yo creo que es un ejemplo de lo que buscamos en tendencias en el negocio, por ejemplo, de lo que es la dimensión de salud en Latinoamérica, donde salud es un problema bastante grande que enfrentan todos los países aquí en la región, y esto principalmente por la inequidad que existe en el acceso a la salud, por la mala calidad del servicio de la salud pública que existe, y acá nosotros estamos viendo una compañía intermédica que aborda toda esta consolidación en el segmento de salud. Ellos participan en un mercado bastante fragmentado, tienen solamente un 7% del market share del mercado en Brasil, y hoy en día están enfrentando un proceso de fusión con Hapvida, que es la segunda más grande, para continuar con este proceso importante de consolidación. Falta la aprobación del agente del antitrust de Brasil, que se llama CADE, que debería estar durante este año y que podría acelerar aún más este proceso de consolidación que les mencionaba. Esto genera que al tener esta escala, la compañía puede ofrecer
un sistema de precios que es mucho menor que el resto de sus competidores. O sea, se ve que en algunos planes están 2 veces más baratos que los top 5 players que vemos en el mercado, y esto principalmente se debe a su naturaleza de su estrategia, que están integrados verticalmente, o sea, tienen un mayor control de costos, dado el tener los hospitales y no solamente ofrecer los seguros de salud. Así que eso es más o menos la experiencia que les puedo comentar de lo que hemos llevado con esta compañía y las empresas que nos gustan. O sea, ustedes pueden ver ahí en el gráfico de abajo a la izquierda, en el cual ven el crecimiento CAGR de los últimos 6 años, que fue alrededor de un 29, casi un 30%, y para el próximo año no se ve algo muy distinto. O sea, la compañía va a seguir consolidándose muy fuerte y la población en Latinoamérica va a seguir aumentando en su edad promedio. O sea, se va a poner cada vez más vieja, y en ese escenario nosotros vemos este play como algo estructural que va a seguir consolidándose y capturando esta tendencia. Así que eso, Lucas, te paso la voz a ti, con eso tuvimos. Gracias, chicos. Y no, bueno, para terminar, yo hablaré un poquito de que es algo muy importante en Latinoamérica, ha sido siempre importante, es un factor que por lo menos muchas veces en el corto plazo puede afectar el movimiento de los mercados y de las monedas, es el factor política. Entonces, sé que sabemos bien que tenemos algunas elecciones adelante, tenemos Chile en un par de meses, tenemos Brasil el próximo año, recién Perú ha tenido elecciones. Entonces, ¿cuál es la visión, un pequeño update para la visión que tenéis vosotros sobre la política actual en Latinoamérica y si, digamos, puede ser también una fuente, digamos, algo de volatilidad, puede llevar a algo de volatilidad en el corto plazo o puede ser algo más de largo plazo? Esta volatilidad puede ser también algo de largo plazo. Perfecto. Ahí podría comenzar yo hablando un poco de lo que es Brasil y México, y ahí Víctor me puede complementar más con el escenario de Chile, que vienen harto de eventos. En Brasil en particular estamos viendo un escenario en el cual nos estamos acercando a la elección en el 2022. Y hoy en día existen 2 candidatos que aparecen en las encuestas como los más probables, que es el actual presidente Bolsonaro y un presidente que estuvo en Brasil en 2 periodos, que es Lula, que por su naturaleza genera un poco más de preocupación, dado su carácter un poco más populista en las propuestas, un poco menos market friendly, por decirlo de alguna manera, y que eso obviamente genera este temor de que hoy en día el escenario fiscal que está enfrentando Brasil no pueda ser abordado de la mejor manera en el mediano o largo plazo. Ahora, igual poner un poco en contexto que Brasil ha enfrentado siempre esta volatilidad un poco en temas políticos y económicos, como lo estamos viviendo hoy en día, pero aún así hemos podido capturar empresas que, a pesar de esa volatilidad que existe en los escenarios políticos y económicos, han podido materializar su crecimiento y sus rentabilidades, dado la naturaleza de consolidación o la tendencia en que participan. Y eso es más o menos el espíritu de nuestro proceso de inversión, de tratar de buscar ese tipo de empresas y no hacer la excepción para el próximo año, donde existe volatilidad claramente, va a haber un año eleccionario, y aún así, para poner un poco en contexto, lo más relevante sigue siendo el control del gasto fiscal en Brasil. El 2020 y 2021 el gasto ha sido mucho más fuerte de lo que se venía dando, y la pregunta que queda para el 2022 y si Brasil va a ser capaz de poder respetar la principal regla fiscal que tiene, que es el Spending Cap Rule, que le pone un techo a los gastos del gobierno, y que dado la condición de recuperación del COVID, es donde queda la pregunta de qué tan rápido se va a normalizar este gasto del gobierno. Así que eso sería por la parte de Brasil. Por la parte de México se ve un poco mejor el escenario desde el punto de vista político y económico. La verdad es que AMLO, que es el actual presidente de México, había generado bastante volatilidad en los mercados, dado su carácter también un poco más ligado a un escenario un poco más extremo en su política, y un poco menos market friendly también por algunas políticas que llevó a cabo en algunos procesos de inversión en México, principalmente el más connotado fue el aeropuerto en México, que fue cancelado. Pero posterior a eso, y dado que la economía mexicana
tuvo un impacto relevante en lo que fue el 2018 y el 2019. El COVID generó un efecto que, a diferencia de los países de Latinoamérica, se pudo ver un país que pudo contener fuerte el gasto fiscal. O sea, AMLO tiene una visión un poco más pragmática en temas de gasto del gobierno, y eso generó que hoy en día estamos viendo México, uno de los países que menos ha aumentado su gasto fiscal dentro de la región, y para los próximos años, viendo el presupuesto del 2022, va a seguir con este mismo camino. Entonces, viendo los problemas que hoy existen a temas fiscales por lo que pasó en el COVID, México es un lugar un poco más seguro para estar desde ese punto de vista. Por otro lado, viene todo lo que viene a la parte política de cuáles pueden ser las decisiones o los cambios que puede ejercer AMLO, y dado que el Congreso tuvo sus elecciones y su renovación mayoritaria durante junio y julio de este año, se vio un cambio relevante en lo que es su partido, que es el Morena, que perdió muchos escaños dentro del Congreso, y eso le llevó a perder la mayoría simple dentro de la mayoría absoluta, perdón, dentro del Congreso. Y eso genera obviamente una complicación mayor si es que él quisiera llevar alguna reforma un poco más disruptiva dentro de lo que ha sido México. Entonces eso genera que el 2022 en México estamos viendo un escenario bastante estable, y por la parte económica estamos viendo una recuperación súper sólida y que viene ligado principalmente a su conexión con Estados Unidos. Estados Unidos está recuperando muy fuerte, y eso genera que el nivel de remesas que recibe México estén creciendo más de 20% en los últimos meses de este año. Entonces eso es un motor esencial para la economía doméstica en México, donde deberíamos seguir viendo esta recuperación fuerte a medida que Estados Unidos continúe con esta recuperación fuerte. Así que en México vemos un 2022 bastante promisorio desde el punto de vista político y económico. Quisiera agregar que no solamente en Brasil se están dando cambios. Yo creo que el tema de la pandemia ha generado que los actuales gobiernos se vean muy desafiados, digamos, por nueva camada de políticos. Obviamente que nadie estaba preparado para un escenario de esta naturaleza, y lo que ha provocado es que ha habido mucha baja en la popularidad de muchos de los presidentes de Latinoamérica, y eso obviamente que ha permitido que otros, digamos, políticos más jóvenes o nuevos, digamos, tomen un rol más protagónico. El caso de Chile no es la excepción. El actual presidente Sebastián Piñera, la verdad que ha tenido una caída relevante en cuanto a aprobación de su mandato. Y esto viene justo en un minuto en el cual en noviembre se van a realizar elecciones presidenciales con múltiples candidatos. Hoy día la verdad que el output relacionado a eso es bastante incierto, como lo fue también el caso de Perú antes de las elecciones, cuando se obtuvo, digamos, la presidencia, un candidato que nadie esperaba, que era Pedro Castillo, que era normalmente populista. La verdad que no se tiene mucha claridad, y eso se ha visto reflejado también en percepción de riesgo en cuanto a lo que se ha llevado a cabo en el impacto de las monedas locales. Sin embargo, y acá queriendo ser súper claro, nosotros cuando hacemos inversiones tratamos de evitar este tipo de eventos políticos que nos consideramos bastante asimétricos en cuanto al output y el impacto que podría tener nuestros portafolios. Si no me equivoco, Gonzalo, en el caso de Chile, Perú, la exposición que tenemos es prácticamente cero. Y justamente con la idea de evitar todo tipo de situaciones. Y también hacerles hincapié de que cuando nosotros hacemos inversiones en Latinoamérica, más que enfocarnos en las actuales condiciones políticas de un país, lo que nosotros buscamos son las compañías, el tipo de compañías que ya les he mencionado de acuerdo a nuestra filosofía, que son compañías que tengan buena calidad, digamos, de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, crecimiento de utilidades, y que no tengan tanta dependencia con el ciclo económico ni político. En este sentido, compañías que buscan que debieran verse beneficiadas por todo el tema demográfico en los países, como también la baja penetración en distintos servicios y también en la baja consolidación de distintas industrias. Por ejemplo, acá mismo el gráfico que muestra Gonzalo de caso de la industria de salud en
En Brasil, uno ve y el mayor participante tiene el 8%, digamos, de mercado. Nosotros creemos que debieran haber tanto procesos de crecimiento porque la población está envejeciendo, como también procesos propios de las industrias en particular, que son consolidaciones, como ya está ocurriendo en este tipo de compañías. Entonces, tratamos de evitar ese tipo de situaciones políticas y dedicarnos mucho más a encontrar historias bottom-up que nos hagan sentido con los ciclos un poco más largos. Ok. Bueno, entonces creo que como primera fotografía, digamos, de nuestra estrategia de fondo, es bastante claro. Y vamos a hablar el próximo mes, vamos a dar otro update sobre el retorno del mes de octubre y si hay, por supuesto, otras updates a nivel político, económico sobre la región. Y nada, agradecemos a todos por el tiempo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.